bienvenidos a todos. Este es el foro que lleva por nombre Implicaciones de atenciones psiquiátricas en las instituciones educativas. Para este foro les voy a pedir que por favor únicamente quienes tengamos la cámara encendida sean los que van a ser los participantes y también el audio, ¿vale? Entonces voy a iniciar dándoles un breve resumen sobre los que van a ser aquí los participantes. Para empezar, les presento a la doctora Andrea Witt González. La doctora Witt es médica cirujana en la UNAM, con especialidad en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó con estudiantes que presentan sintomatología depresiva. Dentro de su experiencia profesional, colaboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en la UNAM FES Iztacala durante 10 años, en los cuales dio atención de psiquiatría a la comunidad universitaria. Actualmente trabaja en su consultorio privado. Mucho gusto y muchas gracias por su presencia, doctora Andrea. Gracias. Ok. Bueno, ahora les voy a presentar al doctor Pablo Mayer Villa. El doctor Pablo es médico cirujano para la por la Universidad Anáhuac. Es psiquiatra infantil y de la adolescencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es maestro en ciencias médicas por la UNAM y actualmente realiza trabajo académico en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y en su consultorio privado. Muchas gracias por su presencia, doctor Pablo Mayer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por último, les presento a la doctora Pamela Espinosa Méndez. La doctora Espinosa es médica con especialidad en psiquiatría y con subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Es responsable de la articulación del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA. Muchas gracias, doctora Pamela Espinosa. Ok. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para este foro lo que vamos a hacer es, van a hacer una serie de preguntas. Yo se las voy a ir lanzando. Ustedes, como gusten y como lo vayan identificando, me gustaría que vayan recibiendo la respuesta. Al final, pues vamos a dar un espacio para que si existen preguntas por parte del público, al cual también les agradezco su presencia. Entonces, me gustaría iniciar un poquito este foro viendo la parte de la frecuencia en cuanto a las personas que han llegado a atender en instituciones escolares. Entonces, para ello me gustaría que tomáramos como base que existe una alta demanda para recibir atención psiquiátrica en las instituciones educativas. Entonces, con base en esto, me gustaría saber qué tan posible es dar seguimiento de atención a las personas que reciben esta atención psiquiátrica en instituciones educativas. ¿Cómo se lidia con esto? Ok, Ok, sí, va. muchas gracias. Perdón. Ok. Em, es un gran reto esta situación porque hay una alta demanda de la atención psiquiátrica actualmente en las escuelas, ¿no? La prevalencia en México después del COVID, ¿no? En cuestión de depresión, de ansiedad, permítanme, de depresión, ansiedad, ha ido aumentando bastante. Entonces, tenemos que recordar que las escuelas son un punto clave como espacios de intervención. ¿Por qué? Porque la escuela es donde pasa mayor tiempo el alumno, donde está en contacto con el personal, tanto de enfermería, de psicología, los médicos, los amigos, los pares. Entonces, por eso es tan importante pues todas las estrategias que se puedan implementar alrededor de esto. Luego, independientemente de las estrategias que hay alrededor de esto, el problema aquí, y que independientemente hay personal, es falta personal, la parte de capacitación por parte del personal, la parte de cómo se están haciendo las detecciones y sobre todo el seguimiento que se le da a los alumnos. Esto es súper importante. Entonces, todas las acciones que se puedan hacer
desde todas las instituciones para dar el seguimiento, actualmente están siendo bastante marcadas para tener éxito en esta parte. Y especialmente ahora que está surgiendo toda la parte de, bueno, no surgiendo, y que ya lleva bastante, se está marcando más todo el comportamiento suicida y toda la parte de autolesiones, ¿no? En todos estos chicos. Ok, muchas gracias. Doctora Witt, les doy la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con Pamela, como que post-COVID vimos todavía una explosión mayor de solicitud de consultas para los alumnos de todas las carreras. Y mucha más importancia, bueno, en toda la población general empezaron a darle ya como una mirada a la salud mental. A lo mejor antes era complicado convencer a los directivos de las escuelas o a los profesores de es que necesitan un psiquiatra o un psicólogo o atención en salud mental, era difícil convencerlos. Ahora saben que lo necesitan, pero el gran problema es que pues no hay suficientes recursos, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos encontrar un psiquiatra o un psicólogo, pero para una población muy grande. Por ejemplo, ahí en Iztacala estaba solamente yo y era darle atención a FES Cuautitlán, FES Aragón, como a muchas FES, ¿no? Y solo era Ujú. yo. Afortunadamente en CEU sí hay un grupo más grande de psiquiatras y de psicólogos, pero bueno, en la UNAM estamos privilegiados porque en otras escuelas pues, definitivamente no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, en los SHs no lo tienen, en muchas prepas, que creo que la prepa sería un gran momento de intervención porque es justo donde empiezan con adicciones, ¿no? Y ya lo Ujú. vemos pues explotando peor en la universidad. Entonces, al principio era la importancia de concientizarlos de que es muy importante tener a alguien que dé la atención y ahora más bien es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿No? Pero bueno, creo que vamos como por buen camino. Ahí vamos. Ok, muchas gracias. Doctor Pablo Mayer. Sí, y bueno, a ver, yo creo que hay dificultades en cuanto a la distribución de funciones, ¿no? Porque no todos los, en primera, no todas las escuelas, universidades tienen disponible a un psiquiatra ahí. Y las que los llegan a tener, les voy a poner el ejemplo específico de la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma. Habemos dos médicos en toda la universidad, porque no está la carrera de medicina. Una es la doctora que está encargada del tema de salud y yo, pero lo que pasa es que, por ejemplo, aquí yo tengo un papel de académico y entonces hay legislaciones en donde nos evitan poder hacer y actuar de esta manera porque entonces estamos saltando, usurpando funciones de otras personas o poniendo a la universidad en riesgo a hacer intervenciones por las que no estamos contratados, ¿no? Entonces, lo que se llega a hacer muchas veces es tener unidades, como por ejemplo aquí tenemos una cosa que se llama la CEBUG, que es la Coordinación de Bienestar Universitario y Género, donde más bien lo que se hace es referencia y, o sea, además, y las referencias y además de las referencias, pues ir pudiendo dar unas atenciones en crisis pequeñas a los alumnos y dar un seguimiento, pero pues, la realidad es que los servicios están saturados y, o sea, y la demanda es mucho mayor de lo que podemos llegar a, a satisfacer de las necesidades, ¿no? Muchas gracias. Y con base en sus respuestas, algo que escucho es que justo es mucha la demanda y que son también pocas las personas que pueden brindar este servicio de psiquiatría. En, en esta misma línea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene a una persona que están atendiendo y ven que, no sé, que su siguiente cita solo se puede atender dentro de meses? O sea, ¿cómo se lidia con esas partes? O sea, si hay mucha demanda, ¿se le vuelve a atender o, o qué pasa ahí? Depende mucho del servicio. Por eso, porque efectivamente, o sea, Secretaría, IMSS, ISSSTE, o sea, tú vas a los... Primero, el problema aquí es, te atiende sacar la cita con el médico general, ¿no? Y ya ahí hay una brecha de tiempo. Posteriormente, que el médico general te mande al servicio de psiquiatría.
¿ok? Y que el servicio de psiquiatría y muchos de mis compañeros te dicen, es que vamos, estamos dando consultas de 15, 20 minutos, dime si eso es una consulta, ¿no? Y en 15 o 20 minutos, ya fíjense cuánto tiempo nosotros estamos dedicando al espacio de esa consulta y cuánto tiempo pasó para un niño, un adolescente que llegó con problemas de adicciones, problemas de conducta, ansiedad, depresión o un comportamiento suicida. Después de eso, mientras que le mandas a hacer estudios, si bien te va, ¿no? Mientras, posteriormente que le das el seguimiento en la cita. Entonces, por eso hablan mis compañeros de esta parte, de la saturación de servicios, pero también de la importancia que hay de la capacitación antes de llegar ahí, para que haya una detección más temprana que se supone que es lo que el sistema pretende hacer, ¿no? Lo que el sistema pretende hacer es, y lo que se supone que está haciendo, es capacitar a todo el personal de Secretaría de SEP, por ejemplo, de Educación Pública, en el caso de nivel primaria, secundaria, pero estaba en un foro así y surgió algo muy importante. Ok, tú me estás capacitando. Yo, maestro, empiezo a hacer detecciones. Y aquí también hay otra situación, los tiempos, porque capacitar a los maestros con toda la carga académica que tienen también es muy pesado. Y decían mucho, tú me capacitas en detección de riesgo, que si MHGAP, en infinidad de situaciones. Oye, ¿y si yo estoy deprimido? ¿Y si yo estoy ansioso? ¿Y si yo también tengo este tipo de ideas? ¿Quién me está apoyando a mí? Y entonces tú quieres que haga esa detección y aparte le dé seguimiento al alumno y aparte el sistema que se está desbordando, porque eso es la realidad, atienda a ese paciente en la infinidad del tiempo. O sea, son demasiadas estrategias y lineamientos políticos que hay que bajar para que las instituciones puedan voltear y ayudar a que el sistema de salud no se desborde. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Doctora Witt quiere comentar algo? Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, en la UNAM, normalmente las citas eran aproximadamente una vez cada 2 meses para los alumnos, pero a lo mejor algún alumno grave, pues había como que citarlo entre pacientes, como hacerle un espacio para verlo, porque justo esto que decía la doctora Pamela, ¿no? Es de, bueno, lo voy a mandar al IMSS de urgencia, pero uy, no, de acá a que lo vean en el IMSS, y si lo reciben, a veces las citas en el IMSS podían llegar a tardar pues, 6 meses o un año en ocasiones, entonces no puedes dejar al paciente pues grave, ¿no? Entonces uno intenta hacer su mejor esfuerzo y verlo lo más pronto posible, pero sí está un poco complicado. Lo ideal sería justo como decían, como capacitar a lo mejor a los maestros, como comentaban, o a más médicos generales, ¿no? Que esa es como la nueva propuesta en salud mental, que todo mundo tenga una capacitación para poder atender al menos los casos leves y ya los psiquiatras solamente casos moderados a graves. Esa sería yo creo que la única manera en la que lo lograríamos, porque creo que para que alcancemos el número de psiquiatras recomendado por la OMS, tienen que pasar como 150 años. Entonces, pues, no nos podemos esperar 150 años. Está complicado. Pero bueno, no solo en las universidades, sino en todos los sistemas de salud. Bueno, Muchas gracias, yo doctora. ayer investigaba un poco de modelos y encontré el modelo de la Universidad Estatal de Colorado, pero nada más quiero que piensen ahorita que les platique el modelo, el presupuesto que necesitan, ¿no? El modelo de la Universidad Estatal de Colorado tiene una cosa que se llama el I-Team. Son muy centennials y millennials y entonces le ponen I a todo. Mm. Pero I-Team viene de Intensive Treatment Education Assessment Management. Y es un equipo que todo empezó porque tenían un expediente compartido entre el psiquiatra de la universidad y los terapeutas, porque estaban en diferentes. Y entonces empezó a haber una conexión y identificaron que hay alumnos, un porcentaje de alumnos que o recién salió de una hospitalización o tiene un riesgo mayor, ya sea suicida o por trastornos de conducta o por uso de sustancias. Y entonces entra a esta como
siguiente nivel donde hay un seguimiento más estrecho, en donde hay postdocs o PhDs o inclusive médicos que han estado como haciendo la capacitación y que son la cara de dar este seguimiento a estos alumnos como específicos, con el fin de que tampoco salgan del campus y salgan de la vida universitaria, porque eso los hace perder redes de contacto social y también retrasan su actividad académica, que genera mayor estrés, y entonces están en contacto constantemente. Y el I-Team está hecho por un psiquiatra, un terapeuta DBT con un PhD en DBT y ¿cómo se llama? Una trabajadora social y un médico de primer contacto, que es como la cara del programa y que es el que, si necesita una prescripción, un refill de una prescripción, lo hace, si necesita referir hacia el psiquiatra, lo hace en ese momento y puede ser, pero entonces es eso, es primero estratificar los casos más severos de los casos menos severos, ¿no? Que pueden esperar y no, o que necesitan un seguimiento, pero ¿cómo lo hacían? Teniendo contacto, tenían contacto con el hospital, con el servicio de hospital cercano, tenían referencias por parte de maestros o compañeros o planes de tutorías que les decían, oye, este cuate está muy mal, necesito que lo vean, y entonces les hacían entrevistas bastante largas, de hora y media, para poderlos meter en el programa, los tenían en seguimiento constante, pero pues eso cuesta un chorro de dinero y un chorro de recursos, que como les digo, es difícil, y acá, pues lo que necesita, o sea, sí se podría implicar, sí, claro, pero pues tiene que haber como, o sea, justamente no dejarlo solo a la psiquiatría, sino involucrar a médicos generales, involucrar a trabajadoras sociales y involucrar a las propias personas que están estudiando y que están atendiendo en las universidades, como para poder hacer seguimiento a estos casos más graves. Justamente con este modelo que nos menciona, o sea, se necesita como muchas personas también, mucho personal que se quiera también involucrar en este sentido, ¿no? O sea, que tenga también esta sensibilización de que pues el trabajo no solo quede en la parte psiquiátrica, sino que se lleve de una manera colaborativa. Y creo que también desde ese momento debería ser como, bueno, las personas tienen que saber que no solo va a quedar sobre ese personal de psiquiatría, ¿no? Sí, Sí. lo que propone, lo que está comentando el doctor es súper importante porque hacen mucho los modelos de gestión de casos con un expediente clínico electrónico, donde ya hay todo un sistema dentro de la red de salud con una buena inversión y demasiada voluntad, donde efectivamente ya tú te metes al expediente y entonces absolutamente todos pueden observar el seguimiento del paciente y hacen gestión de casos, que eso es súper importante, porque entonces, ¿qué pasa? O sea, el promedio de que reciba atención un paciente aquí en México para un padecimiento psiquiátrico va de 1 a 4 años. Cuando, ¿qué pasa? Vamos a comparar un poco el sistema de la UNAM con el sistema con Secretaría de Salud. O sea, la UNAM, que es una mini ciudad, su sistema de salud funciona así. Entonces, está el psiquiatra, está el servicio de psicología, está el servicio de nutrición y tú vas mandando al paciente. Sí, como decía la doctora Andrea, hay muy poco personal, ¿no? Y hay poco personal capacitado también, pero va funcionando dentro de una red. Lo malo del sistema de salud y lo que se supone que se está buscando es no fragmentar la red, porque la red está muy fragmentada desde las instituciones. Yo solo atiendo a tales pacientes y tú solo atiendes a tales pacientes, ¿no? Y eso hace que el diagnóstico, la detección, pues tarde aún más tiempo y mucho menos pensar en la palabra seguimiento. Gracias. Bueno, justamente un poco pasando a la siguiente pregunta.
Algo que comentaron anteriormente es que ahorita se ha hecho más, a partir de la pandemia, se ha hecho más sensibilización de lo que es atender la salud mental. Entonces, con base en esto, me gustaría preguntarles si a partir de la pandemia por COVID-19 consideran que actualmente se ven diferencias en cuanto a la frecuencia y a los temas que se atienden en el consultorio. En caso de que sí hayan diferencias, ¿cuáles serían? Sí, André, doctora André. Pues yo lo que vi es que sí aumentó la solicitud de consultas y además los chicos que llegaban con casos mucho más severos. O sea, yo en lo personal pensaba que iba a ser mucho peor estar aislado tanto tiempo, pensé que eso iba a descompensar más la salud mental, pero creo que descompensó más estar aislado y luego regresar a la vida normal, ¿no? Otra vez volverte a subir al camión y echarte 2 horas de camino y ya te asaltaron en el camión, ¿no? Y regresar otra vez a un salón lleno de personas con toda la preocupación y el estrés de y tengo que volver a exponer, pero no he expuesto enfrente de gente desde hace 2 años y medio. Entonces yo vi que sí les afectó. Muchos de los alumnos llegaron más, los casos más severos, con más conductas relacionadas con el suicidio, más autolesiones y pues solicitando más la atención, ¿no? La verdad es que sí se vio como un cambio. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que además de estar de acuerdo con lo que dice Andrea, eh, también creo que se habla, o sea, un tema que se habló más a lo largo de toda la pandemia fue la salud mental. O sea, eh, yo recuerdo que cuando era residente siempre decíamos, hablemos de salud mental, hablemos de salud mental, hablemos de salud mental, hablemos de salud. Y creo que nunca vimos venir la ola que iba a suceder cuando se hablara de salud mental. Y entonces se habla de salud mental de boca en boca, pero se habla también en redes, se habla también, o sea, nosotros mismos como profesionales de salud mental, pues no sé, si mis colegas aquí, yo no en específico, pero muchos tienen contenido de redes sociales, ya sea en TikTok, Instagram, en todas estas cosas donde se habla de salud mental. Entonces la población está más consciente de la salud mental, de los problemas, incluso caen muchísimo en el autodiagnóstico. Entonces yo sí he visto un cambio. Yo, por ejemplo, he visto un cambio importante en gente que busca atención desde la pandemia en neurodivergencias, ¿no? O sea, más allá de la ansiedad, la depresión, las autolesiones o el suicidio, que eran algo, he visto un cambio en donde cada vez más gente busca atención por neurodivergencias y que quiere caer o piensa que puede caer en el diagnóstico de trastorno del espectro autista, TDA. Se empieza a hablar mucho de cosas que no están catalogadas como las personas altamente sensibles, y cosas así. Y creo que, o sea, la COVID-19 o la pandemia de la COVID-19 generó eso, como que una mayor comunicación acerca de salud mental, de diagnósticos, y que entonces ahora la gente busca atención por estas situaciones, ¿no? O sea, como conocen más. Sí, y también lo que dice Pablo y Andrea también llevó a la parte de la telepsiquiatría, que eso es algo muy, muy relevante, ¿no? Que no nos hubiéramos imaginado en esos momentos. Bueno, telemedicina. Y que fue bastante significativo. Para nosotros los psiquiatras, yo creo, y los psicólogos, fue una ola expansiva y ahora actualmente, o sea, no te das abasto tanto en consulta privada como en la consulta institucional de toda esta parte pues, sí, de que se está manejando una nueva ola y se está desestigmatizando la parte de la salud mental, ¿no? Y eso para nosotros es un cambio bastante importante y fundamental. Y también la parte de cómo también el paciente se abrió a la telepsiquiatría. O sea, cómo esto también impactó un cambio y ahora, secundario a eso, estás viendo pacientes de todas partes, ¿no? Desestigmatizando todo esto, pero también creo que independientemente de que
abrió la parte de los trastornos más de los trastornos del neurodesarrollo y todos los trastornos base. eh, También abrió la parte de la limitación en la estructura, de que también te das cuenta de cómo la parte del estigma, cómo hay pacientes que al no contar con toda esta infraestructura, ¿no? Para hacer telepsiquiatría, para acudir a los espacios de salud mental, para darse cuenta que no nada más van ahí las personas que están enfermas o que están locas, porque así se les llama, se abrió este espacio hacer una transición a lo que fue la salud mental desde que fue la pandemia hasta ahorita. O sea, en cuestión de psiquiatría sí ha habido una transición en ese tema y que fue beneficiosa para todos, independientemente de todo lo que significó la pandemia, ¿no? Pero en cuestión de salud mental fue beneficioso. Yo estoy de acuerdo con Pamela, que como que se rompieron como muchas barreras y muchos estigmas que antes se tenían, pues poco a poco se han estado derribando, ¿no? Sobre todo en jóvenes, pues vemos que los jóvenes están más interesados en sentirse mejor, ¿no? O sea, a mí me llegaban pues, muchas viejitas, sobre todo antes, ¿no? Y la viejita era de, no, pues no es normal sentirse triste todos los días, toda la vida. Así de, no, eso no es lo normal. Y siento que los jóvenes saben que no es lo normal, entonces pueden detectar en momentos más tempranos a lo mejor síntomas que pueden atenderse iguales desde la psicología antes incluso de llegar con el psiquiatra. Pero también lo que decían hace un momento de esta explosión en redes sociales, pues también ha generado un sobrediagnóstico o incluso personas que no tienen ninguna patología están recibiendo contenido de TikTok o de Instagram, incluso de gente que no es ni psiquiatra, ni psicólogo, ni es un influencer que leyó algo rápidamente en redes, en Google, a lo mejor ahí en la inteligencia artificial de Google y la gente está diagnosticándose con eso, ¿no? Entonces también tiene contras. Y creo que también es como nuestra responsabilidad como psiquiatras, tristemente porque yo no soy muy tecnológica, pues que tenemos que aprenderle al TikTok y al Instagram y encargarnos también de, pues, educar un poco a la población sobre qué son los trastornos de psiquiatría, como diagnósticos, pues, más oficiales, ¿no? Información más científica para no dejárselo solo a los influencers o a Marilyn Coate o no sé. De acuerdo. No, y sí el cambio diagnóstico, o sea, yo creo que sí hubo, o sea, sí, sí, bueno, no un cambio diagnóstico, porque lo que estaba siempre está y continúa. Sí, muchas veces en estos foros nos preguntan, ¿ha cambiado la prevalencia? No, la prevalencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el tiempo de enfermedad no tratada, ¿no? Y eso es bueno, y de búsqueda de atención, y eso es bueno. Pero sí hay, o sea, cosas que llegan más al consultorio, que se han hablado, y creo que hay dos fenómenos, o sea, digo, el de las, el de la, el de, el fenómeno de las comunidades sociales, de las redes sociales, del internet, y creo que un fenómeno que ha abierto las puertas a la salud mental mucho es, y bueno, estoy en esta mesa compartiéndola con tres mujeres, es la voz femenina, ¿no? Cómo los movimientos Me Too, los movimientos 8M, los grupos de sororidad han generado como conciencia en las mujeres de atención, y esto ha hecho que se genere un mayor número de atención de, por ejemplo, cosas que no veíamos tanto anterior. Bueno, sí los veíamos, o sea, como les digo, la prevalencia no ha cambiado, sino es más bien la búsqueda de atención, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, de dismorfias corporales, de estrés postraumático, de atención posterior a eventos traumáticos. Entonces, creo que, o sea, si bien la pandemia fue un tiempo muy angustioso, de mucha incertidumbre, las consecuencias que hemos tenido, pues no son buenas, no son malas, solo son diferentes, pero o sea, creo que la voz y las palabras que han surgido sí han hecho que nuestra atención cambie, que se cambien, aumenten la necesidad de servicios, y que tenemos que tener como
O sea, sí una visión de, o sea, pues bueno, nosotros como, bueno, como académicos o como gente que trabaja desde las universidades o en órganos de gobierno, empezar a tener una visión de psiquiatría social, ¿no? Y de psicoeducación social. Y sí, comparto 100% con Andrea, tenemos que tener una voz más fuerte en estos medios de comunicación para hablar desde un lugar basado en evidencia, ¿no? Muchas gracias. Con base a esto que me mencionan sobre que probablemente, como lo mencionó el doctor Pablo, no es que cambie en sí la frecuencia, sino que tan rápido se busca la atención. eh, ¿En qué nivel de atención consideran que llegan actualmente las personas a recibir como pues consulta psiquiátrica? Es que es Mm, también suponiéndose la zona y el lugar donde estés. O sea, porque eso va a intervenir mucho. Por ejemplo, si estamos hablando desde la parte de las escuelas, ¿no? También depende mucho si la escuela, depende mucho de qué tipo de personal, no, la capacitación del personal en la escuela, ¿no? Y también el compromiso que haya por parte del maestro. Vámonos desde ahí, desde lo básico y la detección. Entonces, si es un maestro que está insistiendo, o sea, y que hay maestros que me ha tocado que no te voy a dejar pasar si no me traes que tu hijo ya fue al Navarro porque necesita atención, bla, bla, bla. Entonces, la atención, el nivel de atención se va haciendo en menor tiempo. En cambio, sí, él está en la parte de la UNAM, ¿no? Donde su red de atención es bastante buena, pero también aquí la parte de priorización, ¿no? De la parte de la gravedad del cuadro clínico. Entonces, nivel de atención en el que llegan las personas, pues es según la severidad de los síntomas, porque como decía Andrea, o sea, si es un paciente que está grave, por supuesto que tú vas a ir al área de urgencias y lo van a atender, pero si es una chica con un cuadro de ansiedad, con un cuadro depresivo, o un chico que tiene un problema de un TDAH, vamos a decirlo, entonces también va a haber, nos tenemos que fijar en el estigma que puede haber alrededor de ella, que puede ser propio de la edad, como dicen los familiares, y entonces ¿para qué le vamos a dar atención? ¿No? Que eso es algo que surge mucho y dejan pasar el tiempo. Y entonces lo único que pasa es que cuando llega ya se complicó el cuadro, ¿no? O el paciente el niño que sí está teniendo, que va en una escuela más funcional, ¿no? Donde hay más conciencia de parte de la salud mental y se le está brindando la atención y hay un mejor pronóstico en esto. Entonces, yo creo que eso depende mucho de la severidad de los síntomas, la visualización de eso, pero también mucho del estigma y desconocimiento que hay alrededor. Eso yo creo que es una clave para la atención. Muchas gracias. yo creo, o sea, si lo ponemos en qué nivel, yo creo que todos los pacientes llegan en tercer nivel. ¿Por qué? Porque hay un miedo importante de los médicos de primer contacto a a la patología psiquiátrica y a los medicamentos psiquiátricos y a la atención. Entonces, siempre se da por una atención especializada. Ahí creo que podríamos mejorar en el sentido de enseñar el uso de instrumentos de evaluación, ya sea entrevistas altamente estructuradas, semiestructuradas, escalas de escrutinio y todo, y enseñar en el manejo farmacológico de algunas patologías con el fin de que no todos lleguen al tercer nivel de atención, sino sean atendidos desde el segundo nivel. Sí, de acuerdo. Creo que nos llega de todo, o sea, desde pacientes que llegan de, ay, pues vengo porque mi amiga Juanita va al psiquiatra y me dijo que fuera. Y a lo mejor lo ves y no requiere
medicamento, no es un paciente de psiquiatría, no tiene un diagnóstico, pues, referencia con psicología o alta porque no tiene nada, ¿no? Que era una de las preguntas que estaban poniendo ahorita en el chat, ¿no? Pero también nos llegan algunos pacientes como decían, ya, pues sí, pacientes como más graves, ya a lo mejor con riesgo suicida, pero de todo, nos llega de todo. Creo que los últimos semestres, creo que sí llegamos a ver como más pacientes más graves y pues justo el plan sería como diagnosticarlos antes de que lleguen ya, que tengan que llegar a un tercer nivel, ¿no? Que a lo mejor se atiendan mucho antes con el médico general, como decíamos, en un primer nivel de atención. ¿No? Y de utilizar los instrumentos de las propias universidades o escuelas como para estrategias de prevención, como planes de tutorías, como, pues sí, o sea, planes de tutorías, como las entrevistas, acciones en talleres psicoeducativos, terapias de tercera ola, tipo que pueden ser, o programas autogestivos de atención, donde o sea, que desde el principio lo estén utilizando. Y al estar en las universidades, inclusive eso puede ser bueno porque podemos, o sea, darles créditos por meterse, de créditos universitarios por completar un curso de mindfulness, ¿no? De respiración guiada, de imaginería, que les puede ayudar para mejorar temas de ansiedad y que reduciría la necesidad de atención en los semestres posteriores, como lo decía Andrea, ¿no? Sí, totalmente. En la UNAM lo que hacían era, bueno, cuando entran, cuando hacen como su examen médico automatizado, ahí les hacen como un tamizaje de salud mental y los que salen con riesgo de algo los mandan a psicología o si tienen riesgo alto de suicidio, los mandan incluso con caro al programa de atención al suicidio, ¿no? Y antes, por ejemplo, en medicina, a los que van a entrar al internado, que vimos que ahí es donde se ponen más inestables los estudiantes porque están sin dormir, bajo jornadas de trabajo súper pesadas. Ahí antes de entrar les hacen otro tamizaje, igual los que necesitan psiquiatría los mandan al psiquiatra y los que no con psicología. Entonces sí hacen varios tamizajes. Y a manera de prevención, hay varios proyectos por parte de psicología en la UNAM, pero por ejemplo tenemos una materia para los alumnos de medicina, de psicología, y era para todas las carreras en donde se hablaba de estrategias de prevención en salud mental, de esto del mindfulness, de terapias de relajación, yoga, de qué es la depresión, qué es la ansiedad, y justo estaba dirigida como a los primeros semestres de la carrera. Sobre todo teníamos alumnos de medicina y de psicología, porque eso pues permitía justo a que no evolucionara ya un trastorno de ansiedad generalizada más adelante en la carrera o ya un cuadro depresivo, sino desde ahí algo de psicoeducación y estrategias de manejo de las emociones, de ansiedad. Y bueno, lo interesante es que era para todas las carreras y solo se inscribieron de psicología y de medicina. O sea, las otras carreras, no sé, biología, no se inscribieron, ¿no? Entonces, siento que debería de ser obligatorio, o como dice Pablo, de, ¿sabes qué? Te vamos a dar créditos extras, puntos extras si tomas esta materia. Porque a lo mejor las otras carreras no tienen, no dimensionan la importancia de estar bien de la salud mental tanto como a lo mejor en medicina o en psicología. Entonces, sí, yo creo que la prevención sería la opción. Pero ahí, ok, ahí suena lo ideal porque son mundos cerrados, son globos cerrados. Pero ¿qué pasa en una SEP? ¿Qué pasa en instituciones donde son más abiertas? Y hay ustedes, por ejemplo, que proponen, es un mundo donde los maestros tienen una carga académica impresionante y donde esta parte de gestión del caso, no sé, o sea, es casi imposible. O sea, ahí ustedes, ¿qué propondrían desde la parte de psiquiatría social, comunitaria? Bueno, yo he visto que, por ejemplo, en algunas escuelas, no en todas, pero en algunas escuelas particulares tienen como un programa desde Kinder 1, o sea, desde chiquititos, de reconocimiento de emociones, de manejo de las emociones, que no hay emociones buenas ni emociones malas, de prevención de abuso sexual, prevención de bullying. Entonces, lo ideal sería que esto se pudiera implementar pues en todos lados, ¿no? Pero justo la limitación sería pues lo económico, porque tendría que contratar a alguien capacitado o capacitar a lo mejor a trabajo social o a la psicóloga de la escuela para que pueda implementarlo pues, desde Kinder 1 hasta a lo mejor secundaria o preparatoria, ¿no? Sería lo ideal, pero está complejo.
No, y son dos monstruos distintos, ¿no? O sea, porque son dos dragones distintos. Uno es ya o sea, la formación universitaria, donde no la mayoría, pero hay pues grandes universidades que pueden generar programas o sea, donde con el propio personal se puede gestionar, se pueden hacer, como les digo, meterlos como en diferentes troncos de las carreras, ¿no? Para que cumplan con ciertos créditos y les ayuden a su titulación y todas estas cosas. Pero si ya nos vamos a Secretaría de Educación Pública y nos vamos desde, o sea, Kinder uno hasta tercero de secundaria y inclusive las prepas, o sea, es un monstruo completamente distinto porque estamos hablando de una población, o sea, estamos hablando de la población de México en general, no estamos hablando, o sea, estamos hablando o sea, pues bueno, a ver, ¿cuántos hospitales psiquiátricos infantiles hay en México, no? Estamos hablando, ¿cuántos PAIDOS sabemos en México? O sea, yo sé que, o sea, en este foro habemos dos PAIDOS, pero estos dos PAIDOS representamos al 0.2% de todos los PAIDOS de México. O sea, si se ponen a ver, es muchísimo que estemos dos en un foro, ¿no? Entonces, híjoles, es otro monstruo, ¿no? Tendríamos que tener, o sea, desde capacitar en las, no- en la, en la- a los normalistas, ¿no? En salud mental, en estrategias, en cambiar la currícula, en que los planes educativos o el plan educativo o las bien llamadas, mal llamadas, semi-llamadas reformas educativas incluyan en sus programas todos estos temas que ahorita Andrea habló, porque pues tal vez o sea, en el tiempo de educación, o sea, en las horas que están los alumnos en las escuelas es muy poca, ¿no? Están 4 horas, ¿no? O 5. Esto de que es en el lugar donde más tiempo están, no es cierto, o sea, en CEP, en este tema de CEP. Entonces, o sea, son dos dragones distintos que sí, que nos van a llegar a atacar en algún momento, ¿no? Y pues bueno, mi perspectiva como Paido es la psicopatología del adulto o del adulto en transición que llega ya a la universidad, empezó en la primaria, la secundaria, ¿no? En la edad infantil, en el adulto, y ya estamos viendo una consecuencia en la universidad. Entonces, pues, o sea, sí tendría, o sea, sí es complicadísimo poder llegar a esta parte, ¿no? Pero que vamos caminando porque se está hablando y se está atendiendo, ¿no? Y tendríamos que llegar a la el primer paso yo creo que tendría que ser la desestigmatización, ¿no? En esto de, necesito que me traigas la carta del diagnóstico del doctor, necesito que como, nada más para llenar expedientes, ¿no? Y no, es que este niño tiene, o sea, creo que tendríamos que empezar desde la desestigmatización en las primarias y secundarias. Creo que en la universidad ya lo hemos logrado bastante mejor. Bueno, lo han logrado. Muchas gracias. Y relacionado como a esto que nos van comentando, me gustaría saber cómo creen que aporte o limite el nivel en que la familia se ve involucrada en la atención de estas personas. Es un todo la familia. La familia ayuda mucho, ayuda bastante a la adherencia al tratamiento y partimos de esta parte, ¿no? De la desestigmatización donde si la familia le hacemos entender lo que es el diagnóstico, le explicamos de qué va y de qué no, y como decían en los mensajes, es todo una articulación de un sistema, porque no nada más es el psiquiatra, también es el psiquiatra, también es la atención terapéutica que van de la mano, no nada más es medicalizar por medicalizar, como decían en el chat,
porque no siempre ir al psiquiatra es dar medicamento. Ojo, ojo con esa parte, porque se entiende desde la parte de la psicoeducación, ¿no? Ah, la familia también va a ayudar a la contención emocional y a la regulación totalmente, desde la estructura, la rutina, el brindar la atención, el llevarlo a las terapias, el dar el medicamento, la participación activa en las intervenciones. Entonces, independientemente de la familia, yo pondría red de apoyo, porque no es como tal familia, sino es la red de apoyo con la que cuenta el paciente, el alumno en ese momento. Sin red de apoyo, el pronóstico cambia bastante. Por Sí, ejemplo, totalmente. Ay, perdón. no, continúa, perdón. Una familia que apoya, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Desde que le tiene, bueno, nos echa la mano en comprarle el medicamento al paciente, ¿no? Porque dijimos que a lo mejor los que están asegurados por el IMSS, se les puede dar el IMSS, pero eso puede tardar un año a que le den su medicamento, ¿no? Entonces, mientras la familia tiene que hacer a lo mejor ajustes en el presupuesto para comprar, para poder comprar el medicamento al paciente, acompañarlo a las consultas, estar al pendiente de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo, ¿no? Entonces, una familia apoyadora, con menos estigmas respecto a la salud mental y como más abierto a la posibilidad, ¿no? De que su hijo o su hija puede tener algo y que se puede sentir mejor con el tratamiento, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y aparte, bueno, hay que llevarlo al psicólogo y que pague la psicoterapia, o sea, sí son gastos a lo mejor incluso catastróficos para algunas familias, ¿no? Pero también hay algunas familias que no nos ayudan tanto, ¿no? Estas familias que, no, ¿para qué vas? Mejor ponte a barrer, o eso se te va a quitar queriendo estar bien, ¿no? Tú nada más deja de pensar en eso y vas a ver que ya se te va a quitar la depresión, ¿no? Entonces, a veces la familia puede ser nuestra mejor herramienta o incluso boicotearnos el tratamiento. Entonces, dependerá un poco de la familia, ¿no? Pero la red de apoyo de los amigos también nos echa mucho la mano, ¿no? Muchos amigos que apoyan, que están al pendientes, que le marcan al paciente incluso en caso de crisis, o parejas también pueden ser una buena red de apoyo, ¿no? O sea, hay de todo. Sí, bueno, la familia, pero y la comunidad también, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, la doctora Caro con el programa de suicidio guardianes, que ha ido generando conciencia en todas las generaciones. Bueno, supongo que en FES Iztacala están con todo, pero por ejemplo, aquí en Guam Lerma el año pasado nos, nos la dio y Cebu también vio que se diera a otras licenciaturas y cosas por el estilo. Entonces, no es solo la familia, sino también es la comunidad completa, ¿no? Y poder generar, poder generar esa conciencia de que, o sea, es que cuando hablamos de psiquiatría social o de psiquiatría comunitaria, hablamos como de la atención que recibe, pero también en la conciencia y en generar que la salud mental depende de todos y la visión de todos y el generar como estos espacios, creo que sí es como multidisciplinaria, pero más allá de si no es en realidad comunitaria, ¿no? Y justo algo que habían mencionado anteriormente es que actualmente ya hay más sensibilización en cuanto a estos temas mentales. Y ahorita pues mencionan que justo no, o sea, la familia podría aportar y también la comunidad podría aportar para que se tenga un buen tratamiento con las personas. Pero me gustaría saber qué tan frecuente es que, por ejemplo, la familia tenga también esta sensibilización. ¿Consideran que es algo que ya hay, o sea, que todas las familias o en su mayoría están involucradas o cómo ven esa frecuencia? No, ojalá. Es lo que yo como Paido es lo que más se trabaja con la familia. Desde que te llega el peque con algún déficit de atención, haces la evaluación, lo mandas a neuropsicología, les dices, miren, tienen que ir a terapia no sé qué y tal vez necesite medicamento. Ya cuando mencionas la palabra medicamento es cuando hay muchos problemas, pero volvemos a la parte de psicoeducación, ¿no? El estigma que hay detrás y la negación, porque eso es algo súper importante, la negación o minimizar el problema. Entonces, no, la mayoría de las familias no están en un mood de salud mental referente a niños y niñas. Hay que hacer mucha psicoeducación para trabajar todo el estigma y la resistencia.
Muchas gracias. Miren, yo, por ejemplo, eh, trabajo mucho con trastornos de la conducta alimentaria con una fundación y la mayor parte de pacientes que perdemos es porque no cumplen con el taller de psicoeducativo familiar, ¿no? Porque tienen que cumplir como con sus consultas psicológicas, sus consultas psiquiátricas, sus consultas nutricionales y con la asistencia al taller. Y no es una terapia familiar, es un taller familiar así, además a través de una telesalud como de esta manera, o sea, como que y es donde la que más llega es la razón número uno por la que pierden la atención los pacientes, ¿no? Sí, yo admiro mucho a los PAIDOS porque trabajar con la familia es complicado, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Si a veces yo en una hora no alcanzo a terminar todo el interrogatorio de historia clínica, no me imagino un interrogatorio de PAIDO, porque te tienes que echar la hora del paciente más una hora extra, yo creo, con los familiares. O sea, trabajar con las familias es particularmente complicado. Y sí, en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, yo también veo que justo o en la terapia familiar o en el psicoeducativo familiar es en donde ya no, ese no vamos a participar, ¿no? Y el plan es que sea un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Está complicado. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarles un poquito sobre si consideran que hay diferencias de acuerdo al sexo cuando dan la atención. ¿Consideran que son distintas frecuencias, o sea, de las personas que reciben en consulta de acuerdo al sexo, o también en cuanto a la adherencia al tratamiento? ¿Consideran que esa variable influye ya en consulta? Bueno, es que yo creo que si hablamos de consulta privada, creo que no, pero si hablamos de consulta institucional o cosas así, o sea, sí hay, o sea, simplemente está reportadísima las diferencias en prevalencias a lo largo de diferentes trastornos según este hombre y mujer. Creo que se atiende, o sea, a pesar de que las prevalencias son al revés, se atiende más a hombres que a mujeres cuando hablamos de niños o cuando hablamos de adolescentes, este, pero la adherencia de las mujeres es mejor que la adherencia de los hombres. Y bueno, sí se alcanza a ver y además es algo que está reportado desde, o sea, en muchísimos estudios de adherencia a tratamiento, en estudios farmacológicos, como el STAR-D con los antidepresivos y cosas así, o sea, y sí, sí lo ves. Digo, habría que llevar como un control perfecto en la consulta y cosas así, pero sí, sí, sí creo, pero además es algo que está reportado, ¿no? Que de esa manera. Yo creo que la privacy cambia mucho, totalmente, pero en la institucional, yo creo que hay un estigma muy diferenciado entre en que a las chicas el sufrimiento femenino está validado. Entonces, eso hace muchas veces que se patologice con mayor facilidad las cosas. Y en los varones, los problemas de conducta, ¿no? Que es por lo que más te pueden llegar y entonces, o un cuadro depresivo confundirse con un mal comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un estigma bastante diferenciado, pero también en la detección. Un problema de conducta en un aula, por supuesto que va a llegar más rápido a cualquier lugar que, como decíamos, un cuadro depresivo de ansiedad, porque eso le va a provocar alteraciones en en la tranquilidad del salón a la maestra, ¿no?
Y entonces necesito que diagnostiquen a este niño, porque ahora todos tienen TDAH, situación que eso no es así. Em, yo creo que esas dos situaciones son como factores importantes en relación a las diferencias. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, me gustaría agradecer la participación de la doctora Andrea, quien ahorita pues por algunas cuestiones se tiene que retirar. Entonces, muchas gracias por su participación en este foro. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Andrea. Bye. Bye, bye, bye. Bueno, ahora sí, continuando con este foro, me gustaría pasar un poquito hacia si en la atención que dan, ¿cuáles son los criterios que consideran para canalizar a un estudiante para que sea internado en la clínica psiquiátrica? Bueno, pues que esté su vida en peligro o la vida de alguien más, ¿no? Pues sí, el riesgo inminente, la desorganización en general de un conductual, un deterioro funcional, este, que el tratamiento no esté funcionando en ese caso, intentos previos, la duración de los síntomas, la familia, porque sí es un dilema la familia, el poco apoyo de la familia, entonces son como criterios, ¿no? Que nosotros consideramos para que reciban atención. Y, por ejemplo, en este protocolo que siguen, cuando, o sea, requiere de, como ya lo habían mencionado, requiere de haber alguien que esté involucrado, como la familia. O sea, lo que pasa es que creo que el protocolo no depende de nosotros, sino que los hospitales psiquiátricos tienen un protocolo de admisión que como nosotros hicimos nuestra residencia en un hospital psiquiátrico, lo conocemos y entonces sabemos a quiénes vamos a referir para que los atiendan, ¿no? Entonces sería, por poner ejemplo, un primer episodio de manía, un primer episodio psicótico, un intento suicida de alta de una letalidad moderada, una ideación suicida que no cede, o sea, como esas cosas que saben, porque si no, la realidad es que lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle al paciente dar vueltas, ¿no? Y generar cansancio y generar otras cosas. Entonces, o sea, también es, y creo que esa parte es importante, es conocer el sitio de referencia, ¿no? ¿Cuál es la situación como para poder llegar a hacer una referencia adecuada, ¿no? Y depende de cada institución, pero en general, o sea, lo que se hace, pues se identifica, va, te llega el paciente, identificas el caso, em, haces la notificación, la nota de referencia, ¿no? Que aquí es donde vienen las diferentes situaciones. Por ejemplo, en las escuelas te mandan una notita, ¿no? Del maestro. Ya es toda como una nota, hablo de CEP, que es donde sé, bueno, más o menos. Este, te mandan como la notita y entonces ya con esa notita llegan al Navarro, por ejemplo. En el Navarro ya llegas, te tienes que superformar temprano, te hacemos la valoración, ya se te hace toda la valoración y ya de ahí, entonces, dentro de la Secretaría de Salud están los centros de atención de salud mental, ya entran también los centros de salud donde se te va a brindar la atención. Aquí el problema es lo que hablábamos de la temporalidad, también depende la zona geográfica donde estés. Y aquí es donde la importancia, por ejemplo, de estos foros, de los programas, del programa que lleva Caro y de los otros programas que también está apoyando la SEP, donde son como estrategias para evitar esta parte de la temporalidad y se haga una detección más temprana y la referencia sea mejor. Ojo, lo ideal, como lo hemos dicho en este foro, pues la gestión de casos y que sea, y la forma en la que se está manejando al paciente dentro de esta
de esta parte del sistema, pues sería lo interesante y las capacitaciones que reciban, ¿no? Cada persona que esté auxiliando a ese paciente. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿la institución a la que pertenecen cuenta con un protocolo de acción para cuando se tienen casos de trastornos severos en un estudiante que cuenta con pocos recursos? Mm, En el caso, me cambio los audífonos. En el caso del Navarro, o sea, entra servicio, trabajo social. Ahí entra trabajo social y entonces hace todo el análisis y ya se apoya al paciente. Bueno, en la UAM, pues todos los alumnos, eh, por ser estudiantes, tienen seguro facultativo del IMSS y entonces están con las limitaciones o pros o contras que puede tener. O sea, esto es muy, muy bueno y entonces pues, están cubiertos al 100%, ¿no? Por una parte, pues mencionan, ¿no? O sea, que la UAM tienen este seguro y por otra parte mencionan que también entra esta parte del trabajo social, ¿no? Esto de trabajo social, ¿cómo es que entra en intervención? Ah, en el área de trabajo social te hacen todo el análisis del estudio socioeconómico. Y entonces ya con base a eso te hacen, y eso aplica a todos los pacientes para ver cuánto van a pagar, el acceso a recursos y demás situaciones. Lo mismo se trabaja así en la SEP, donde hay también áreas de trabajo social, donde se visita a las familias y donde se les brinda cierto apoyo, no tanto en consultas, porque bueno, no tanto en consultas, sino también en otras áreas o sea, escolares, acá, de la parte de becas y demás situaciones. Gracias. Bueno, ahora me gustaría preguntarles, ¿qué tipo de atención reciben los grupos minoritarios? En nuestra institución. O sea, lo que pasa es que, a ver, bueno, aquí en la UAM, o sea, no es que aquí no se da atención como tal, se hace referencia, pero se busca que las referencias, o sea, por eso o sea, que la referencia se haga a lugares en donde tienen experiencia para manejo de grupos minoritarios, o sobre todo si hay pues, problemas de idioma o problemas de capacidades distintas o con una visión de género, con una visión pues de con nuestras minorías, ¿no? Y la CEBUG pues busca que la referencia y generar contactos de referencia con lugares especializados de esta manera, ¿no? Porque en realidad la atención no se da aquí. Ah, bueno, dentro de la Secretaría de Salud eh, se hace esto todo en materia de género, no discriminación, todo este tipo de situaciones. Y yo creo que y se les brinda atención, ¿no? Pero yo creo que más bien aquí en la Secretaría sería la falta de, de desconocer la pertenencia cultural, ¿no? Que te puede llegar un chico de una comunidad lejana y tú no comprender su lengua materna, ¿no? Por ende. Entonces, yo creo que más bien va hacia esa situación. También lo que ha pasado muchas veces es entender la parte de muchas creencias que ellos tienen normalizadas y que dentro del contexto
ya citadino, llegan a la institución y entonces para nosotros no es así, ¿no? Entonces yo creo que la pertinencia cultural ahí es algo importante y también el estigma, porque creo que no hemos hablado de esa parte de la discriminación institucional que puede llegar a haber con con todas las personas LGBTQ más. Ahí también puede llegar a haber bastante, y que son grupos minoritarios, que puede llegar a haber bastante estigma. Otra parte de los grupos minoritarios, porque sí se les atiende, pero es el acceso limitado por zona geográfica o por barrera económica. Ahí lo que se está haciendo, por ejemplo, en suicidio, hay brigadas y las brigadas se están trabajando en diferentes estados de la República para que esas brigadas estén más cerca de todos estos grupos minoritarios y poder hacer como un puente entre lo que va a ser el centro de salud que los puede llegar a atender y la misma población. Muchas gracias. Bueno, un poquito ya para ir cerrando, me gustaría saber qué acciones consideran que podrían ayudar a mejorar la atención psiquiátrica que se brinda en las instituciones en las que pertenecen. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es un presupuesto asignado a salud mental en donde se puedan contratar especialistas, desde psiquiatras, terapeutas, trabajadores sociales, eh, tener espacios físicos para esto. Y como les decía, o sea, no puedes atender a todos, eso, o sea, es lo que quiero decir, pero sí. Se trabó, ¿verdad? Sea en la universidad en donde se traten. Ok. Yo, la capacitación. Yo creo que la capacitación es fundamental tanto por parte del área académica para la detección, tanto seguir capacitando a los primeros niveles de atención porque descargaría en automático y disminuiría el tiempo de atención. Eso es un básico. Eh, Protocolos institucionales, o sea, que haya protocolos, ¿no? Creo que eso falta bastante y que haya una articulación dentro de estos protocolos, porque puede haber la voluntad de que haces tu guía, tu protocolo y entonces, pero está funcionando ahí. El problema es hacerlo funcionar ya de manera general, ¿no? Em, la falta de atención referente a desigualdad en zonas geográficas. Ahora que estamos trabajando en esta parte, el hecho de que darle más importancia a toda la parte de psiquiatría social y psiquiatría comunitaria. O sea, donde existan todo este tipo de estrategias y programas para tener acceso a esas poblaciones donde no conocen esta parte y sí normalizan todo este tipo de situaciones en relación a la salud mental. Yo creo que esas acciones son claves, pero falta la buena voluntad política, porque puede haber dinero, puede haber instituciones, puede haber brigadas, puede haber muchas cosas, pero si no está en un papel donde se diga que así se deben de hacer las cosas y que todas las instituciones se tienen que uniformar porque se le tiene que visibilizar a la salud mental, no lo hacen. Eso sí lo he visto. Entonces, el que haya política pública en relación a salud mental se tiene que hacer. Gracias. Ya por último, tomando en cuenta que ustedes están en contacto pues, con varias personas, ¿qué acciones ustedes recomiendan para brindar una buena atención a la comunidad
sin descuidar su propia salud mental. Caray, qué difícil. Bueno, a ver, lo primero es reconocer que si tienes un problema, tú atenderlo, ¿no? Y la otra es todas las medidas de prevención que crees que puedas utilizar, utilizarlas. O sea, duerme bien, come bien, muévete, relaciones sociales, y ahí ya se te acabó el día y entonces ya no puedes atender a nadie. No, es cierto. No, sociales y familiares, para esto. Y sí, o sea, lo que pasa es que va a parecer feo, pero es que no puedes salvar a todos, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo mejor que puedas y ya. Más bien, o sea, hay veces que saber que tu mejor trabajo sería hacer la concientización para que se genere más flujo en esto, ¿no? Y cuidarte a ti, ¿no? Exacto, o sea, no tratar de trabajar la culpa, ¿no? Sí, algo fundamental es como establecer límites en el rol que tenemos. O sea, porque dentro del trabajo de la institución pasa mucho eso. Al ver que el paciente necesita otros servicios y eso tú puedes sobrecargar lo referente a la atención que le estás brindando a ese paciente y entonces vienen los problemas. El autocuidado, ¿no? Em, Tener como esta parte de socialización, de recreación, de salir, de la alimentación, del sueño, de, de tener, o sea, buenas redes de apoyo, los amigos, buscar espacios. Se usan mucho los grupos de ayuda, dentro de los mismos profesionales. Ustedes los usan mucho en la UNAM para descargar como toda la parte del caso. La agenda también la usan mucho en la UNAM. Este, tener como la agenda donde pacientes complicados, ¿no? ¿Qué número de pacientes complicados voy a atender por día? eh, ¿Qué atención le voy a dar a ese tipo de pacientes? O sea, respetar mucho tu agenda para no workaholizarte en toda esta situación, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Es esta parte de lo que estás haciendo. Y sobre todo, ¿saben qué me decían los maestros? Que claro, son ideal, pero lo tengo que decir, exigir condiciones saludables de trabajo, ¿no? Dentro de las instituciones y que eso es algo súper importante, ¿no? Exigir como estas condiciones y la forma y la capacitación continua. Eso es que alguien te esté capacitando porque nos tocó, dimos una capacitación en Oaxaca cuando se empezó todo esto en relación a suicidio y decía el compañero, o sea, jamás me habían capacitado en comportamiento suicida en Oaxaca, ¿no? Y tú así de, ¿qué? Entonces, como exigir como toda esta parte laboral es súper importante. Justamente como a veces pareciera que es complejo, ¿no? O sea, así como lo decía el doctor Pablo Mayer, de repente dices como así, me tengo que autocuidar, pero para autocuidarme, pues se me va todo el día, casi todo el día autocuidándome, ¿no? O sea, como que debe de haber ahí un equilibrio entre el servicio que estamos dando, pero también el voltear a vernos a nosotros y pues saber, poner como mencionaba la doctora Pamela, ¿no? O sea, ponernos un límite. Esto es para otras personas y también este espacio va a ser para mí, ¿no? Pues muchísimas gracias a ambos doctores, al doctor Pablo Mayer y a la doctora Pamela. Ahorita me gustaría pasar un poquito a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han puesto aquí en el chat. ¿Les parece? Ujú. Pregunta Ela Flores. Desde su experiencia, ¿es viable que un estudiante con condición mental pueda ejercer profesionalmente como psicoterapeuta?
Perdón, Paulina, es que de repente yo creo que el micrófono se te mueve y lo Ah, oigo como más bajito. Entonces, ¿podrías repetir la pregunta? claro que sí. Me avisan si de nuevo se vuelve a cortar. Desde su experiencia, ¿es viable que un estudiante con condición mental pueda ejercer profesionalmente como psicoterapeuta? O sea, supongo que se refiere a un estudiante de psicología, de psiquiatría o algo por el estilo. Eh, pues yo creo que sí. O sea, nadie está exento de esto. Lo que es importante es tratarte, ¿no? Sí, sí se puede. O sea, siempre, vamos, supongo que para ese momento pues ya hay un diagnóstico, está en terapia, en tratamiento, qué sé yo, ¿no? Y entonces va a llevar un monitoreo continuo, pero él puede pues dar su práctica profesional, o sea, tiene estabilidad funcional, entonces por esa parte no hay problema. Y supervisa. Sí. Eh, María Gabriela Luna pregunta, cada vez más los psiquiatras también le dan información al paciente de que su pronóstico mejora si toma psicoterapia e incluso también recomiendan enfoques basados en evidencia. ¿Su opinión, qué es lo mejor en este sentido? Fíjate que cuando yo estaba haciendo mi maestría, estaba en yo hice PAIDO en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero mi maestría la hice en la UNAM, pero mi protocolo lo hice en el Juan N. Navarro. Y mi tutora era la doctora Roselena Ulloa, y ella tenía un muy bonito protocolo en donde comparaba a los pacientes que llevaban como un tratamiento as usual, o sea, un tratamiento y aquellos que seguían las guías de tratamiento, ¿no? Y había una mejoría muy importante en aquellos que siguen las guías de tratamiento. Y hay esfuerzos importantísimos de las instituciones de generar estas guías de tratamiento, inclusive en específico en psiquiatría infantil y de la adolescencia, en conjunto con APM, escribimos me parece que fue en el 2016, un libro de guías de tratamiento de diferentes de los diferentes trastornos que se está reeditando constantemente y visualizando. Y lo mejor es seguir las guías de tratamiento y los algoritmos de tratamiento donde se incluye, sí, el tratamiento médico y las intervenciones psicosociales. Definitivamente, o sea, siempre he sido pro de eso y no como complemento, sino es parte del eje de tratamiento. O sea, la psicoterapia es parte de, ¿no? Y la intervención multidisciplinaria pues mejora mucho el pronóstico del paciente. Entonces, una terapia basada en evidencia, por supuesto que siempre debe de ser eje del tratamiento dentro de la parte de psiquiatría. Entonces, totalmente a favor. Ok, muchas gracias. Pasaré a la siguiente pregunta de Salma Rebeca Rosales, que dice, ¿cómo abordan a alumnos que son derivados sin que se sientan invadidos sobre los reportes que desde docentes, administrativos e incluso pruebas de primer ingreso se hagan llegar al psicólogo de la universidad? Híjoles, la verdad es que aquí en la UAM no lo hacemos así. Bueno, entonces que aquí en UAM Lerma, entonces no tengo experiencia como para platicar la pregunta, pero lo que pasa es que o sea, lo que sí tienen, o sea, lo que sí se cuida cuando hay referencias por parte de Sebuc o algo es la confidencialidad, se manejan en espacio, o sea, en comunicaciones muy cerradas, a través de comunicaciones personales, entonces, o sea, yo creo que digo, si bien el manejo de la información de la privacidad puede tener bemoles, o sea, es importante saber que esos protocolos de identidad se manejan, o sea, se cuidan muchísimo
en todas las cosas, pero en todo lo que tiene que ver con las universidades, o sea, inclusive, por ejemplo, todo lo que puede llegar a ser estigmatizable no se da, o sea, es información del alumno. Por ejemplo, pues como profesor yo ni siquiera sé qué calificar, o sea, bueno, como profesor o como coordinador de la licenciatura, ni siquiera sé qué puntaje tuvieron de el examen de admisión, por ejemplo, los alumnos, para no estigmatizarlos o calificarlos en base a eso. Entonces hay un cuidado importantísimo de la información y no se da, y no se da a conocer más allá de lo que es necesario, ¿no? Sí, parte clave, la confidencialidad, ¿no? Eh, siempre se les asegura, ¿no? Que la información no se está usando para sancionar y no empezar con que el maestro me dijo que, ¿no? Porque eso es algo clave. Pero nos pasó, hay un programa para médicos internos y pasantes de servicio social, es un tamizaje que se hace para salud mental y cuando llegan a ingresar, hay internos que no lo quieren responder. Esa pregunta es buena, ¿por qué? Porque dicen que sí nos llegó a tocar un par de casos donde lo respondían, y entonces, claro, salían con puntaje alto para depresión, ansiedad, situaciones así. Y independientemente de que eran estigmatizados por el jefe del área médica, no podemos darte apoyo en relación a ayudarte con ese tipo de problema porque entonces nos va a faltar un elemento para poder sacar la chamba, ¿no? Entonces, también eso habla mucho del estigma que hay alrededor de esa situación y que eso hace que en este caso los alumnos no quieran pues recibir la atención, ¿no? Entonces, esa es una pregunta interesante. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ahora pregunta Idalia Lisset Ramírez. Buenos días, muchas gracias por este foro tan interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera cambió la perspectiva de cada uno de ustedes? ¿De qué manera cambió la perspectiva de cada uno de ustedes del pre a post pandemia con respecto a la práctica de la telemedicina? ¿Qué paradigmas rompieron personalmente? Mm, a mí, pues me habría hacerla, ¿no? Pero tienes que conocer como tus limitaciones. Eh, por ejemplo, yo soy muy distraído, entonces tengo que encontrar la manera de no, o sea, ver la forma de no distraerme, de estar en el paciente y saber que no todos los pacientes pueden ser vistos a través de telemedicina, ¿no? Pero sí, de que estoy más abierto a hacerlo, ¿no? Eh, Me gusta, es muy cómodo, eh, pero también hay que trabajar mucho, y eso me lo enseñaron los terapeutas, en la alianza terapéutica virtual, ¿no? Como hay como ciertos lineamientos para que se haga esta alianza con el paciente vía virtual. Hay pacientes que definitivamente yo solo los veo vía virtual. O sea, y hay, o sea, por ejemplo, toda la parte de las primeras veces, niños, niñas, peques, no los puedo ver vía virtual, en definitiva. O sea, eso es presencial sí o sí, pero sí es como todo un mundo esta parte de la telemedicina y eh, yo no sé, yo creo que depende también mucho para ustedes en relación a la pregunta del tipo de terapia que estén dando y de la edad del consultante, ¿no? Para que pueda funcionar esta parte de la telemedicina. Gracias. José Ángel Castillo pregunta,
Después de hacer evaluaciones, ¿han llegado a ver pacientes a los que determinan no necesitan ser medicalizados? ¿O es una regla que Sí, todo que llegue a consulta debe de salir con una receta? Y además de lo que trabajan en sus espacios, ¿qué piensan al respecto? no, bueno, definitivamente no todos salen con una receta. ¿Y qué pensamos al respecto? Pues hay que seguir las guías de tratamiento, ¿no? Lo que contestábamos ya anteriormente. Bueno, lo que pienso. No, concuerdo con, bueno, es que en mi mundo es Mayer, no Pablo, concuerdo con Mayer. Este, sí, definitivamente, o sea, yo creo que ese es un estigma que tienen mucho, ¿no? La parte de los terapeutas en relación a los psiquiatras. Bueno, primero estoy casada con un psicoanalista, entonces yo creo que eso también me ayudó bastante. No, vamos, el ir al psiquiatra no es, y quiero que se lo lleven el día de hoy mucho eso y que podemos trabajar en conjunto. No es salir con un medicamento para nada, o sea, no somos formadores. Una vez una paciente me dijo formadores de chochos, algo así, ¿no? No, para nada. O sea, es brindar también mucha psicoeducación y también trabajar mucho en el sentido de que si esto no representa algo donde tú necesites la aportación, evaluación, otro tipo de situaciones por parte del psiquiatra, pues te quedas en trabajo con la psicoterapia, punto, y ya, o sea, eso también es algo súper importante y el diagnóstico no, o sea, el diagnóstico inmediato, el diagnóstico farmacológico, yo creo que actualmente, como lo hemos repetido en este foro, la psiquiatría actual incluye el enfoque multimodal. O sea, de verdad, esta parte de la parte multimodal es algo que los tres que estamos en este foro trabajamos mucho. Súper importante que sea un trabajo integral, ¿no? Para que sea completo. Ok, muchas gracias. Ya por último, Claudia Ivonne Pérez pregunta, ¿cuál es la prevalencia en adolescentes en términos de tratamiento farmacológico para temas de ansiedad y depresión desde su práctica profesional? Híjoles. A ver, lo que pasa es que tienen que pensar que nosotros somos el especialista del especialista, ¿no? Entonces, la población que nos llega es una población que ya tiene una severidad eh, importante. No vemos casos leves, ¿no? Porque ya nos llegan o sea, en la referencia. Entonces, nuestro universo es, pues, o sea, la cabecita de un alfiler. Entonces, si me dices la prevalencia de tus pacientes que tienen un tratamiento médico, por depresión o ansiedad, pues estaría o sea, y sé que es contradictorio a lo que dije en la pregunta pasada, pero sería algo muy cercano al 100%. ¿Por qué? Porque los que no son pacientes, no son mis pacientes, o sea, son pacientes que se refirieron a una psicoterapia o algo por el estilo, ¿no? Pero los que quedan en el consultorio, pues sí, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, insisto, las guías de tratamiento nos hablan de que estos casos, la mejor forma de tratarlos es desde el tratamiento, o sea, interdisciplinario, y entonces, y además de que son trastornos biopsicosociales y el componente biológico también es importante. Entonces, o sea, sé que suena contradictorio con la pregunta anterior, pero lo que pasa es que no puedes hablar de la población y de la consulta, ¿no? Porque son dos universos, son dos poblaciones distintas, ¿no? Y lo que dice Pablo es
es esto, o sea, nosotros atendemos los casos severos, o sea, cuando ya atendemos una depresión, no atendemos la depresión leve que les va a llegar al consultorio a ustedes, ya atendemos al cuadro depresivo que va a tener seguramente algún comportamiento suicida, algún tipo de autolesiones, situaciones ya más graves donde efectivamente la evidencia, la guía te dice que sí necesitas darle el fármaco más la psicoterapia y que son pacientes que ustedes nos envían, porque generalmente ustedes ya son, o sea, en nuestra práctica clínica ustedes ya son los que nos envían los pacientes de ya está llevando TCC y sabes que Pam, traía una depresión leve, traía un cuadro de un trastorno de ansiedad que sí estaba funcionando, pero papá se divorció, vino la adolescencia, qué sé yo, infinidad de situaciones donde evolucionó el cuadro y entonces ya está más severo y ustedes mismos lo reconocen. Entonces ahí, Pam, ¿qué crees? Ya necesito del apoyo farmacológico y ya hay un impacto en el paciente funcional y es cuando entramos nosotros. Bueno, pues muchas gracias doctores por su tiempo, por sus respuestas. Yo creo que todos nos llevamos un aprendizaje de aquí, entonces agradezco mucho que hayan compartido este foro con nosotros que estamos presentes. También gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando en el foro. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Se los agradezco mucho y pues para los que siguen